Buenas noches. Nunca he estado yo aquí de presidenta, ha estado el presidente aquí. Muchas gracias por el honor. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes presentando la última propuesta cultural que la asociación que presido organiza este año, en el que cumple 25 años de actividad ininterrumpida y que en ellos hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración, como siempre, del Ateneo de Santander. El ciclo Cántabras en Vanguardia, que inauguramos en el 2019 con María Blanchard y que en 2020 tuvimos que posponer por la COVID, pretende reconocer el talento y el valor de muchas mujeres de nuestra tierra que contribuyeron social, política y culturalmente al desarrollo de nuestro país y que permanecen un tanto olvidadas. Mujeres ilustres que han marcado y cambiado la historia y que, más allá de contadas excepciones, tuvieron que romper barreras para ser reconocidas en entornos asociados exclusivamente a hombres. Hoy nos convoca en esta sala la gran escritora santanderina Concha Espina, una de las principales figuras literarias de España a comienzos del siglo XX. Para hablarnos de ella nos acompaña Paloma Sáenz de la Maza, la nieta que más tiempo convivió con ella y que se convirtió en su lectora cuando la escritora perdió la vista. Paloma es periodista y poeta, hija del gran músico Regino Sáenz de la Maza y de Josefina de la Serna. Ha sido reconocida con el Premio de Periodismo Ciudad de Santander en 1986, el de Poesía Fernán González en 1984 y el de Poesía Virgen del Carmen también en el 86. Asimismo, con el libro El pan y la pintura consiguió en 1990 el premio Posada, Camino y Viento. Entre sus obras encontramos Regino Sáenz de la Maza, Semblanza de mi padre, El peso de la niebla, En silencio, Tierra madre, Nanas españolas o una historia de la canción de cuna. Todo esto. Oye, no se despega. Muchísimas gracias por atender, Paloma, a nuestra invitación. Gracias a vosotros. Es un verdadero lujo tenerte con nosotros. Este sentido homenaje que hemos querido rendir a Concha Espina concluye mañana con la proyección de la película El Jayón, original de la autora, sobre el que ella misma dice: es un drama rústico, amargo, lo mismo que la vida, fatal como un karma que se cumple. Les invitamos a todos a venir y con eso tendremos otro recuerdo más de la autora. Finalizo mi intervención agradeciendo al Ateneo, representado en su presidente aquí presente, Manuel Ángel Castañeda, su acogida, a Pedro Crespo de Lara la coordinación de este magnífico programa y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias y felices Pascuas. Señora Presidenta, para enmarcar en el contexto histórico-literario la conferencia de Paloma Sáenz de la Maza, voy a leer un romance inédito que nos lo facilitará. Cantemos aquí a Cantabria, como merece en la historia, que entró parándole los pies a los ejércitos de Roma. Tales fueron las hazañas. Fue tan grande aquella cosa que si Homero lo cantara, ardería otra Troya. Vinieron siglos después, que pasó cerrada y sola, entre el mar y la montaña, ni envidiada ni envidiosa.
al final del siglo VIII, en los albores de Europa, la voz de Beato de Liébana se oye y difunde en larga onda. Siguió otro largo silencio que apenas rompió Santoña en la aventura de América, mandando a Juan de la Cosa. En el siglo XVIII, en el siglo XVII, la montaña estaba en boga y tan alto se encumbrara que nadie le daba sombra. Patria de Calderón, Lope, Quevedo, estas tres glorias universales la hicieron para siempre ya famosa. Nuevos laureles la dieron con sus celebradas obras José María Pereda, pintor de montañas y olas, don Marcelino Menéndez, genio de firme memoria, y don Amós de Escalante, un clásico en verso y en prosa. Fue montañés voluntario y santanderino de obras Benito Pérez Galdós, y San Quintín fue su roble. Con el siglo XX en marcha, iba la pequeña Atenas sacando a pares y más escritores y poetas. Novelaba con Chaspina y crecían a su vera Verges, La Torre y Blanchard, en amor y parentela. 4 mujeres que juntas, en Cabezón y Luzmela, deslumbraron como soles, dando gloria a España entera. Fue Santander luz de faro en la difícil posguerra. Lo fue la Menéndez Pelayo. Lo fue Proel con sus poetas. Lo fue Plaza Porticada con sus sillas de madera. Lo fue el teatro que abrigaron los pórticos de las iglesias. Gerardo Diego y Cosío, Pic y Víctor de la Serna campeaban en Madrid la hidalguía de esta tierra. Mario Camus y Aragón, cineastas de alta escuela, llevaban a la pantalla sublimes tragicomedias. Vuelto a España, Álvaro Pombo, con sus primeras novelas, ganó el público favor y un sillón en la academia. También Hierro lo ganó, sin que gozarlo pudiera, pues sin leer el discurso llamó la muerte a su puerta. También Enterría y Aguirre ocuparon sendas letras. Pero esta es solo una cara, la más vista y pregonera. La otra, aquí la gozamos. Decimos que es toda nuestra y se la damos al mundo en moldes y casas viejas. El diario Montañés, el otro diario, el Alerta, y el venerable Ateneo, que fueron grandes canteras y lo son hoy como ayer de escritores y poetas. También los nuevos periódicos, librerías, bibliotecas, televisiones y radios, con sus novísimas técnicas. Por docenas brotan nombres con garbo y obras bien hechas, que lanzan editoriales por librerías y ferias. Su alabanza aquí no cabe, quédese para otra fecha. Hace 3 días, el diario La Razón publicó el resultado de una encuesta hecha a nivel nacional para destacar en cada región la mujer más importante entre las reinas, escritoras,
poetas excéntricas. En Cantabria resultó ser la mujer más importante Concha Espina. Doña Concha, matriarca de las letras españolas, quedó al borde del premio Nobel. Doña Concha fue una de esas pocas personas que tienen el privilegio de gozar de un monumento hecho en su honor en vida. Concha Espina, creadora de un mundo literario riquísimo. Concha Espina, fundadora de una estirpe de escritores y artistas que en la cuarta generación sigue produciendo frutos virtuosos. Hoy nos va a hablar de ella su nieta Paloma. Paloma, como ha dicho la señora presidenta de este acto, ha sido la persona que más cerca estuvo de ella durante muchos años. Paloma es, también lo dijo la señora presidenta, hija de la poesía y de la música, como en su día dijo José María de Quemada. Es pedagoga, periodista y poeta. También la señora presidenta nos ha hecho ya el despliegue de varias de sus obras. Como periodista, su obra está registrada en valiosísimos programas culturales en Radio Nacional de España. Y como pedagoga, practicó la enseñanza en el Liceo Francés. Pues sin más, vamos a escucharla. Muchas gracias. Queridos amigos, voy a empezar con un poema de Concha Espina que refleja mucho su personalidad. Está escrito en los años 20. Yo soy una mujer, nací poeta, y por blasón me dieron la dulcísima carga dolorosa de un corazón inmenso. En este corazón todo llanuras y bosques y desiertos han nacido un amor interminable y un cantar gigantesco. Pasión que se desborda de la tierra y que invade los cielos. Ando la vida muerta de cansancio, inclinándome al peso de este afán, al que busca mi esperanza un horizonte nuevo. Un lugar apacible en que repose y se derrame luego, con la palabra audaz y victoriosa dueña de mi secreto. Yo necesito un mundo que no existe, el mundo que yo sueño, donde la voz de mis canciones halle espacios y silencios. Un mundo que me asile y que me escuche. Lo busco y no lo encuentro. Yo quería un poquitín de agua. Ah, sí, lo tengo aquí. Muchas gracias, no lo había visto. Muchas gracias, que se me seca la boca. Gracias. Gracias. Estoy aquí como nieta de Concha Espina, un regalo de vida que bendeciré siempre. Pero no voy a contar las excelencias de su maravillosa pluma, ni de sus trabajos, ni de sus éxitos, sino ese día a día que tiene una nieta con su abuela. Pequeños momentos con los que se va tramando la urdimbre del alma y del cuerpo. También como pórtico os diré que le gustaban las rosas, los árboles, la madreselva, el mar y las habaneras.
que tuvo siempre en su pensamiento al más débil y al más humilde, y que así lo reflejaba en muchas de sus obras. Entre sus virtudes destacaba la lealtad. Lealtad para su religión, su patria, su familia, sus amigos. Esta no va a ser una conferencia al uso, sino un recuerdo diario y siempre emocionado del tiempo que viví con mi abuela Concha Espina, uno de los seres que más he querido en este mundo. Mi relación fue tan temprana como que nací en su casa de la calle de Goya, de Madrid. De aquellos momentos no tengo más recuerdo que los que me han contado y de las fotos con ella en el Retiro madrileño. Poco después, en 1935, la República nombra a Concha Espina embajadora extraordinaria en el 4º centenario de la fundación de Lima. Mis padres van como secretarios y madrina decide que yo tengo que ir también, con 9 meses. Así comienza una singladura preciosa que yo no viví más que en sueños. Viajamos en el transatlántico Conde de Saboya. La travesía, creo, no fue demasiado buena, y mientras casi todo el pasaje se mareaba, Concha Espina, atada a una butaca de su camarote, escribía. De vuelta a España llegó enseguida ese momento tan triste. Iba a empezar la guerra civil, y nos sorprendió en la casa de Luzmela veraneando. Poco tiempo después, madrina, que así la llamábamos todos sus nietos, se encontró perseguida y detenida en su propia casa. Se la quiso canjear por el hijo de Largo Caballero y estaba reclamada por 5 naciones, pero ella sola no quería irse, y detrás de ella éramos muchos. Con ella estábamos mi madre, siempre su fiel colaboradora, mi abuela paterna, mi prima María Teresa de la Serna y yo. A mi padre estas terribles fechas le encontraron en Hispanoamérica dando conciertos. Los víveres que teníamos iban menguando y cuando la lluvia y el invierno llegaron, nos encontraron sin dinero, sin ropa de abrigo, sin comida, con muchos gotorales y con mucho frío y mucha incertidumbre. En aquel difícil panorama, madrina empezaba a perder la vista y nada se podía hacer. Así todo no dejó de escribir ni un solo día. Esas cuartillas, las de la novela Retaguardia, había que esconderlas por si aparecía un registro. Mi madre se ocupaba de meterlas cada noche en un tubo metálico, que aún conservo, y colgar ese tubo en la fachada, escondido con la complicidad de la Yedra. La fortaleza de Concha Espina en aquellas circunstancias era verdaderamente ejemplar. En aquella casa se comía muy poco. Una vez a la semana se podía hacer un poquito de jabón casero y las 5 mujeres que en ella habitaban se animaban entre ellas y guardaban un decoro heredado probablemente de generaciones y generaciones. Alguna mañana, cuando se iba a limpiar y a ventilar el comedor, se encontraba un saquito de azúcar y otro con un poco de harina de maíz en la ventana. Una mañana fui yo a ver si esas limosnas misericordiosas habían vuelto a visitarnos, y en efecto, en el alféizar de aquella ventanuca había 3 huevos. Madrina, madrina, en la ventana han nacido 3 huevos. Mi madre acudió sonriente. No los toques, no los vayas a romper. Aquel mediodía tomamos 5 personas una tortilla francesa de 3 huevos, todo un lujo. Durante aquel tiempo triste todo estaba lleno de temores e inseguridades. Madrina tenía 2 hijos en el frente. Yo dormía entonces en la cama grande de madrina porque mi madre era sorda. En aquella cama tenía que dormir también mi muñeco Carlitos, mientras madrina me contaba cuentos de lobos y de corderines, de riadas y de pastores valientes, hasta que nos dormíamos los 2. Llegó el verano. Era fantástico. Dentro de aquellas circunstancias, el jardín se llenó de vida y de flores. A finales de agosto fuimos refugiados a San Sebastián. Allí recobré a mi padre. Allí nació mi hermana Carmen, en la calle de Peñaigoñi. Allí descubrí el mar y la playa. Y allí cumplí 4 años y empecé a tener mis conversaciones con madrina. Escuchos, susurros, complicidades que duraron 20 entrañables años. Desde San Sebastián
Concha Espina viaja a Barcelona a la clínica Barraquer, pero sus ojos eran ya inoperables y vuelve a San Sebastián completamente ciega. De esa época es su poema La segunda mies, que dice así: bajo el temporal desecho de mi destino, Señor, a ti mi plegaria endecho, y segunda vez cosecho el fruto de mi dolor. Enlutadas florecillas de un trágico anochecer, de mi playa en las orillas, son las únicas gavillas que he podido recoger. Aquel agosto, Dios mío, te lo consagro, y también las alas de mi albedrío, de mis venas el rocío, las espinas de mi sien. Mientras uno los manojos para la tercera mies, te veré, Señor, de hinojos, cuando se alumbren mis ojos, dichosa y libre a tus pies. Los claroscuros en la vida de Concha Espina son evidentes, del dolor al triunfo, y cuando parecía que todo se ponía en orden, se le apagaban los ojos para siempre. Hubo una gran amiga suya, Montserrat Gili, que le inventó una falsilla de cartón. Debajo de aquella falsilla se colocaban los folios y así, con ese método primitivo pero entrañable, Concha Espina escribía casi al tacto. Más de 20 artículos mensuales y varios libros, entre los que recordaremos Princesas del martirio, El fraile menor, de Antonio Machado a su grande y secreto amor, Guiomar, Un valle en el mar, último libro suyo, el último dedicado a Santander. Los libros y sus 4 hijos fueron sus verdaderas joyas. Desde San Sebastián fuimos a vivir a Madrid. Ella estaba impaciente por volver a sus colaboraciones y a su trabajo. Entonces es cuando se instala en Alfonso XII 32, la casa de los 9 balcones al Retiro. Allí recobré mi vida a su lado. Yo vivía con mis padres en la vieja casa de la calle de Goya, pero las vacaciones y los viernes al salir del colegio me llevaban con madrina, y es entonces cuando ya nace muy fuerte la complicidad entre la abuela y la nieta. Para poder pasear con ella tuve que tener 12 años. Entonces, si hacía buen tiempo, paseábamos por el Retiro. Madrina, es don Pío que te saluda. Devuélvele saludo, hija, y sonríele. Era don Pío Baroja. Alfonso XII 32 era una casa especial. En ella vivían el hijo menor de mi abuela, Tío Luis de la Serna, su mujer, Gaby Maurer, y el hijo de ambos, José Antonio de la Serna. Este primo mío fue mi compañero de juegos durante 7 años. Era una criatura extraordinaria que al cabo de más de 80 años no he olvidado. José Antonio le decía a nuestra abuela: madrina, si abres un poquito más los ojos, nos podrás ver. Somos muy guapos. Pero una tarde de abril, José Antonio se fue al cielo, apenas en 48 horas. Aquel dolor tan grande lo sufrió madrina en el silencio de su cuarto, entre la pena y el llanto contenido. Estuve bastante tiempo sin ir a Alfonso XII porque mi presencia aumentaba la ausencia de José Antonio, pero no podría hablar de esta casa sin mencionar el nombre de mi primo. En nuestras conversaciones, los atardeceres de los fines de semana, le pregunté un día a madrina. Perdón, que está en la botella, no veo mi castaña. Madrina, ¿dónde está el abuelo Ramón? Está en el cielo y debe rezar todos los días por él. Estas palabras tristes y dulces sellaron para mí el secreto del abuelo. Muchos años después supe que a los 14 años de matrimonio se habían separado. Aquella separación entonces se llamaba de cuerpos y bienes, y que el abuelo murió en Cabezón de la Sal un 6 de noviembre de 1936. Mi madre hizo en un carro de vacas los 6 kilómetros que separan Luzmela de Cabezón, casi de noche, una tarde sombría y llena de niebla. Le dio un beso a su padre y le puso una medalla de la Virgen de parte de madrina. A la vuelta venía Terida, y unas señoras amigas de la casa, Dolores y Milagros, le habían preparado un caldo reconfortante. Y aquella noche el rosario fue por el alma del abuelo Ramón. En Madrid los domingos, si hacía buen tiempo, íbamos a misa a los Jerónimos,
Entrábamos por la sacristía y nos colocábamos delante del altar de la Virgen de los Dolores. A la hora de comulgar yo apretaba un poco su brazo para advertirle que el sacerdote iba hacia ella. Los domingos venía a comer con nosotras su hermana Mercedes Espina. Nunca he visto dos hermanas tan unidas y que lo pasaran tan bien juntas. El menú, huevos Villarroa con patatas paja, fruta y café. Madrina siempre comentaba: ahora una cabezadita. Yo me tumbaba en un sofá, pero la cabezadita espineaba, duraba apenas 5 minutos. Palomita, ¿está por ahí la Gaceta Literaria? Adiós, siesta. Si ella no hubiera sido así en todos los aspectos de su vida, no sería Concha Espina. El cuarto de Madrid para mí era como un secreto, una cómoda de estilo, sobre ella una vitrina con una Inmaculada con la medalla de mutilados por la patria y alrededor de la Virgen colocadas sus numerosas condecoraciones, desde la Gran Cruz de Alfonso el Sabio hasta la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Medalla de Oro del Trabajo, la Banda de Damas Nobles de la Reina María Luisa, etcétera, etcétera. En el salón de la Casa de Madrid, en Alfonso XII, había un cuadro enorme que ocupaba toda la pared. Se llamaba Ninfas encadenando a Sileno. Esta obra había sido regalada a mi madre por su tía María Gutiérrez Cueto, María Blanchard. A mi madre le parecieron demasiado esas ninfas y se lo cedió a su madre. Una tarde le pregunté a Madrina: ¿quién era María Gutiérrez Cueto? Era una mujer privilegiada en cuanto al arte y a la bondad. Era prima de tu abuelo Ramón. Luego supe de la amistad entrañable que unió a Concha Espina con María Blanchard. Todavía no se había instalado la pintora en París y vivía en la calle de Goya, casi enfrente de la casa de mi abuela. Era el tiempo en el que Concha Espina escribía sus grandes novelas y nadie podía entrar en su despacho, excepto tía María Blanchard. Todo esto, naturalmente, me lo ha contado Madrina, porque yo no llegué a conocer a tía María. Pero me parece interesante contar esta anécdota de estas dos mujeres excepcionales y santanderinas. Lo gracioso es que si mi madre no quiso poner el cuadro en nuestra casa, mi prima Marilis de la Serna y yo nos pasamos muchos domingos de nuestra infancia jugando bajo la mirada de los impúdicos protagonistas del cuadro. Concha Espina viajó muchísimo. Su primer viaje con 23 años y recién casada fue a Santiago de Chile, a Valparaíso. Mucho tiempo después viajó a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, a Puerto Rico, a Perú, Alemania, Francia, Italia. Fue entre los años 20 y 30. El último sería como embajadora de España, en el año 35. A ella le gustaba contarme sus viajes. Con lo que cobró por una conferencia en Middlebury, le compró a mi madre su equipo de novia. Mi madre, Josefina de la Serna, fue siempre su fiel colaboradora. Madre e hija hacían un tándem fantástico. Después, cuando ya era mi abuela, dejó de viajar. Solamente una vez al año, Madrid-Luzmela. Pero supo recrear y crear lugares, paisajes, seres de carne y hueso a través de su pluma. Y de eso he sido privilegiado testigo, de las emociones que nacían de su cabeza, pasaban por el corazón, después a la falsilla y acababan en un libro excepcional. En Alfonso XII tenía un armario grande en su cuarto de caoba, en el que mantenía un orden primoroso a pesar de su ceguera. Y bailando en el colgador, 3 faldas, 4 blusas, 2 chaquetitas de punto y un abrigo de entretiempo que tenía desde hacía 15 años. Austera, pero siempre impecable. Cada gesto suyo era para mí un aprendizaje. Vamos a ver. La vieja casa de Luzmela guarda el espíritu de Concha Espina de una manera especial. La casa se reedificó en 1778. Era desde sus comienzos de la familia de la madre de Concha Espina, Ascensión Tagle de la Vega. Más bien era de los de la Vega. Madrina la reconstruyó en 1927 y se la regaló a mi madre Josefina de la Serna como regalo de boda. La casa olía a cera y a flores.
a flores perfumadas, y dentro de la casa su preciosa sonrisa era como su biografía, porque esta mujer, que navegó por demasiados atardeceres, era increíblemente alegre. Durante varios veranos, dos amigas mías del colegio, Elena y Maravillas, pasaban temporadas en Luzmela, y Madrina era feliz rodeada de gente joven. En Luzmela se respiraba algo único. Madrina se ocupaba absolutamente de todo, y sobre todo ponía en nuestro hogar una paz indescriptible. Llegaba el fin de año, un fin de año cualquiera porque fueron muchos. Yo acompañaba a Madrina en esa fiesta. Las señoras que trabajaban en casa se las invitaba al teatro y la casa de Alfonso XII se quedaba solo para nosotras dos. Sobre la camilla, unos dulces, una cena frugal y para ella una copa de champán viuda de Clicquot que le enviaba a la casa Clicquot como regalo cada Navidad. La radio estaba puesta a la espera que dieran las 12. En ese momento, Madrina y yo rezábamos y nos dábamos un beso. Aquellas noches viejas al lado de un ser tan sencillo y tan extraordinario a la vez son algo inolvidables. En el cuarto de Concha Espina de Luzmela tiene una cama policromada, un viejo armario de luna, una mesa de trabajo para su secretaria, con la máquina de escribir, el retrato de sus padres, un cuadro de la Purísima de su casa de Santander y un crucifijo. Una butaca pequeña, tapizada de terciopelo rosa, en donde ella se sentaba, colocaba la falsilla sobre sus rodillas y empezaba a escribir. Detrás de esa butaca un balcón púlpito que daba al jardín, un jardín umbrío, sereno, con árboles centenarios y con rosas. Las de color amarillo, creadas por Carlos Escalante, se llamaban Concha Espina. Yo tenía 3 hermanos, pero el pequeño, Gonzalo, era muy travieso y muy musical. Se hizo dueño de un gramófono y se pasaba las mañanas de lluvia poniendo discos. A Madrina le encantaba porque a veces sonaba la habanera que más le gustaba, La Paloma de Iradier. Así el nieto pequeño, de apenas 7 años, ponía otra música en Luzmela. Muchas familias que en la dura posguerra de cartillas de racionamiento eran muy numerosas, allí estaba siempre ella. Una vez, cada 15 días, yo era portadora de varios sobres con dinero y en cada sobre el nombre de una mujer. Yo salía al paso, Madrina, aún debemos un poco la tienda. La tienda puede esperar, pero estas mujeres ni media hora. Ella daba lo que no tenía, siempre fue así. Recibía a cualquiera del pueblo que fuera a pedirle o a contarle algo. Recibía también a poetas, a ministros. Y de esos ministros, de las visitas de esos ministros, consiguió el agua y el teléfono para el pueblo. Yo recuerdo que a mí me dolía ver a chiquillas de mi generación lavando en el río Pulero, de rodillas, con la tabla de lavar como utensilio de trabajo. Madrina les llevó el agua a casa. Luzmela era también el pueblo de las flores, con la huerta de Escalante. Perdón. Una de sus dueñas, Basilisa de Escalante, desde su mirador me hacía señas con un espejito iluminado por el sol para que yo fuera a su casa con la cesta de la plancha que ella llenaba de flores para la abuela. Luzmela tenía una vida diaria de trabajo constante, de la escritora, de niños, de música también, el olor de la glicinia que todavía abraza la casa y que Concha Espina plantó el día de su boda. Recuerdo mi infancia con los viejos muebles encerados, una magnolia en un vaso de cristal en el comedor. También había un orden doméstico porque buena era doña Concha. Se tocaba un campano para levantarse a las 9 de la mañana y otro a las 9:30, este último, para que la juventud bajase a desayunar arreglados y con la cama hecha. La primera en llegar al comedor, con su blusa blanca y su pelo de plata, oliendo a colonia, era ella, Madrina. Así, sin darnos casi cuenta, íbamos aprendiendo esas pequeñas lecciones de la vida y del orden. 3 meses en Cantabria, en Luzmela, dan mucho de sí. Soles, nieblas, lluvias, laterales, cuentos, colaboraciones,
un nuevo libro y bajo la tutela de una mujer, nuestra abuela. La presencia de nuestra abuela no hacía el efecto ni de que era anciana ni de que era ciega. Su talante fue siempre una apuesta a la vida, desde lo que se iba a comer mañana, si la carne había subido de precio, si el motor del agua se estropeaba, si había que segar con dalle el jardín. Ella me preguntaba: Palomita, ¿cuántas rosas tenemos? A media mañana hacía un alto en el trabajo para pasear un buen rato por el jardín. Y a media mañana también. Había un silencio maravilloso en la aldea, roto a veces por el paso del canto de un carro de hierba tirado por 2 vacas que pasaba cerca de la tapia del jardín. También sonaba la guitarra de mi padre, sonido que cada verano acompañaba a Concha Espina, y la máquina de escribir de mi madre. Todavía no se habían ido los pájaros a descansar, herrerillos, gorriones, mirlos, petirrojos, que cantaban entre los árboles y cuyos cantos Concha Espina reconocía: ese es un jilguero, y Aurón Verderón. Sonidos, olores, ecos que se van esculpiendo en nuestra memoria y en nuestro corazón. En ese jardín recibió homenajes y condecoraciones. En ese jardín escuchaba al jardinero y al alcalde. En ese jardín que ella creó y que estaba presidido por el abeto de su padre, el bisabuelo Víctor Espina. Ese jardín que ella podía oler, pero que ya no vería jamás. Ni boj, ni rododendro, ni los tilos, ni el magnolio. Otra anécdota que recuerdo es que cuando se abría la casa en el mes de julio, se asentaba en el pueblo un destacamento de la Guardia Civil. Eran tiempos de maquis y la Guardia Civil protegía la casa de la escritora. Vamos a ver. Una tarde, en la intimidad de la aldea, un señor se sentaba delante de la ventana de Concha Espina que daba a la plaza y saludaba quitándose la boina. Era un hombre bueno, honesto, pero fue alcalde de Mazcuerras durante la Guerra Civil. Le cayeron muchísimos años de cárcel. Entonces Concha Espina removió Roma con Santiago y todas sus influencias para que a los 2 años escasos estuviera libre en Luzmela. Este hombre se llamaba Julián. Madrina, Julián te está saludando. Y ella se levantaba a tientas, iba hacia la ventana y le saludaba con la mano. Concha Espina y Julián eran 2 almas doloridas por una guerra, pero la madrina nunca miraba hacia atrás. Han pasado los años y la vuelta a Madrid era indispensable. Para ella el trabajo sería el mismo, pero las visitas ya eran muy diferentes. Pilar Valderrama, la musa de Antonio Machado, mi madre, Consuelo Verges, inteligente y cariñosa, que me tomaba las lecciones los sábados por la tarde y me enseñó a hacer la raíz cuadrada. En el armario de mi abuela había un secreto que yo no sabía. Cuando cumplí 18 años, madrina me dio una cartilla de ahorros a su nombre y al mío. Yo la guardo como un tesoro. De aquella cartilla, hecha con tanto esfuerzo, salieron mis viajes fuera de España, al internado en Suiza, a la Universidad Internacional de Cannes, para perfeccionarme. Ella lo proponía, yo no estaba muy convencida, pero madrina sabía el bien que podían hacerme. No quiero olvidar sus lecturas preferidas: las novelas ejemplares de Cervantes, Lope de Vega, Valle Inclán, le encantaba Rubén Darío y la poesía de su gran amigo, Gerardo Diego. Se me amontonan los recuerdos y no quiero olvidar el día en que llegó a Luzmela una imagen de la Virgen, regalo del artista Vicente Navarro, hecha en alabastro policromado. Llegó de noche y lloviendo. La capilla que había hecho construir Concha Espina estaba esperándola. Se encendieron 2 velas y mi madre cogió a la Virgen y se la dio a madrina, que recorrió su figura con las manos. Después mi madre la colocó en la hornacina que tenía forma de concha. Pero en el recuerdo más entrañable queda aquella tarde del 18 de mayo de 1955, cuando llevé al diario ABC su último artículo, Palabras, y una nota sencilla agradeciendo su publicación. Esta mujer que tocó la gloria en esta tierra
Estuvo nominada al Premio Nobel 4 veces, se estaba preparando ya para su encuentro con Dios. El día 19 de mayo de 1955, su hijo Víctor de la Serna, el sacerdote padre Félix García y yo estábamos a su lado vigilando el oxígeno, esperando un desenlace final. El padre Félix me dio un librito y me dijo: lee la recomendación del alma. Y yo leí como ella hubiera querido, sin más lágrimas que las del corazón, pero con una tristeza infinita. Adiós, madrina, adiós. Y en el aire su lema que ella me dedicó en unos preciosos versos. Paloma que descubres raudo levante en la grávida puesta de mi jornada. Son tus cándidos ojos la interrogante que me trasunta el vuelo de una mirada. Que el Señor santifique tus bellas horas con el óleo perenne de la ventura y que el áureo castillo de tus auroras ilumine el recuerdo de mi ternura. En él, por ti lozano dure mi lema como brote de un árbol dócil y fuerte, corazón numeroso, rezo y poema, que trasueñe tu vida sobre mi muerte. Nunca pensé que estos momentos de convivencia con mi abuela, Concha Espina, tuvieran más interés que el de una abuela y una nieta. Me gusta haber hecho esta pequeña catarsis aquí en su ciudad, en Santander, donde nació y escribió sus primeros versos y en donde empezaba a sentir la preocupación por los más débiles. Ella transmitió toda esta fuerza con un idioma lleno de hermosura en todas sus obras. Pero ahora, en este momento, por encima de la Concha Espina, gloriosa y universal, está mi abuela, su ternura y su enseñanza y su ejemplo. Adiós, madrina, adiós. Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Ha sido una preciosidad. Gracias a vosotros. ¿Os habéis fiado de mí? No. Ha sido como si todos hubiéramos estado allí en Luzmela con vosotras en esa casa. Una maravilla. Vamos a abrir un pequeño debate. Sí, Debate, sí. ¿no? Por si alguien quiere alguna pregunta. Preguntas, sí. Perdón. Perdón, ¿dónde? Sí, claro. Pero Tenemos no que sabía yo lo de... bajar Macarila y Ile. Yo no, yo me tuerzo. Espera, yo voy a coger unas gafas. De veo. ...80 años tenía. Esta es la biblioteca de Luzmela. Está contigua a su cuadro. La parte de aquí era su cuarto. Esto sigue siendo la biblioteca. Este es mi primo José Antonio de la Serna, el hijo de tío Luis, que madrina escribió sobre él a los moradores de Luzmela para que tuvieran un recuerdo entrañable de este niño que tanto disfrutó en la aldea. Estas son las condecoraciones juntas que hemos hecho como una especie de recuento. La banda de damas nobles de la reina María Luisa, la medalla de oro del trabajo, la gran cruz de Alfonso el Sabio. Bueno, no están todas, pero están las más importantes, las que ella ponía a la Virgen. Esto sigue siendo
la biblioteca. Y el cuarto de la abuela está ahí. Esta es madrina con Girón, me parece que es Girón, que le está poniendo la medalla de oro del trabajo en el jardín de casa de Lumela. Esta es cuando sus grandes triunfos. Está dedicada a mí, a mi palomita de mi alma, con inmenso cariño y gratitud. Esto está torcido, porque la gratitud se la tenía que tener yo, no ella. Pero bueno, para mí esto es una maravilla. Esta es mi madre, mi madrina, cuando fueron a Middelbury, yo creo. En el año 29, un viaje americano. Es un retrato cuando estaba triunfando, cuando hizo el metal de los muertos, la Esfinge Maragata. Esta es de chiquitina en Santander. Esto no veo en mi casona. Madrina y yo en el retiro. Es que eso de ver mal es detrás de un árbol. Madrina escribiendo sin la falsilla. Ahí está, bueno, para hacerse la foto. Le dijeron, coge esta, pero estaba ciega completamente. Esta es la foto que salió en ABC cuando ella murió. Que llevaba la medalla de oro de Santander. ¿Va a haber alguna pregunta? Eso iba a hacer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos aquí esperando. Yo quisiera preguntar una cosa muy simple, pero ¿cuántos años vivió ciega? Pues desde el 37 hasta el 55 que murió. Ya, 18. ya en el 36 ya veía muy mal, pero vamos, se defendía. Pero cuando vino la guerra, luego tuvo el hambre, perdió 40 kilos y todo le fue a lo más débil que tenía, que era la vista. Y cuando Barraquer la quiso operar, la operó, pero no pudo ser. Es que me parece fantástico que siguió con una vida activa y Llena, viviendo... pero en todo, en la casa, en el trabajo. Llamaba por teléfono cuando hacía mucho frío a casa de tío Víctor a ver si la calefacción iba bien, porque tenía muchos hijos. O sea, se ocupaba, estaba en todo. Es curioso. Fantástico, fantástico. Una cosa que me ha perseguido en la infancia. He pasado la infancia jugando a los pies en destino. Aquí. Ah, claro. Claro. Entonces había una cosa que a mí me impresionaba mucho, o que me lo podría contar Laña o alguien, que se había hecho enterrar con la bandera republicana. ¿Fue verdad? Mentira. Pues Laña. No, lo que es esa estatua
lo que sí se enterró, que se hacía antes con las estatuas, y ahora no sé si se sigue haciendo, era un ejemplar del diario del día, no sé si sería pues el diario Montañés, sería, de los periódicos del día y nada más. Pero cuando se cambió de sitio, pues ¿cómo estarían los periódicos? Ya no se sabe, ya, Pues nada, ya no pues eso. existe. Pero nada, no. Madrina fue embajadora con la República, fue muy amiga de Alfonso XIII. Ella creyó que la República era una solución porque España estaba mal, pero dijo con Ortega, no es esto, no es esto. De nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Están muy callados. Sí. Les ha gustado tanto que no tiene nada que... No se quedan con ninguna curiosidad. Aquí, por favor. ¿Perdón? ¿Por qué? El premio Nobel porque la Real Academia, por un voto de la Real Academia Española, de los misóginos que había entonces en la Real Academia, por un voto. Y yo sé quién fue el que no dio el voto, pero no lo voy a decir. ¿Para qué? Ha pasado muchos. Ya se han abierto los archivos, se puede decir. No, pero no, ¿para qué? No. Pero es que realmente... pero votaban allí, o sea, no Votaban aquí. muchas academias, la de Estocolmo, por supuesto, Y la de aquí no votó. y la de aquí por un voto. Fue unánime, pero por un voto, aquel señor Uco no, no quiso que una mujer entrara en la academia. Y es curioso porque, pasado el tiempo, se habló de un hijo de Concha Espina, de Víctor de la Serna, como académico, que era un gran periodista, tenía una Maravilloso. facilidad además fantástica. Bueno, y él dijo que no entraba en la academia porque su madre no había entrado cuando debía. Ya se había muerto Marina. Y no entró, le importó un pimiento. Eso era una cosa muy bonita. Muy bonito. De tío Víctor, sí. Vamos, ni lo propuso él ni nada. Lo propusieron unos amigos suyos, escritores, y dijo, no, mi madre no entra en la academia, yo tampoco entro. Yo le conocía A tío Víctor, sí. en Puentes Amigos. Ah, claro, con botín, claro. ¿Algo más? ¿Alguna cosuca más? Aquí. Sí, de verdad. No os ha aburrido porque era una cosa muy, muy sencilla. Muchas gracias. Perdona, ay, Paloma. Dime. Sí. Pero no con la República, mucho antes de la República. En todas sus obras, lo que más es derechos de la mujer. Ella la primera, incluso por su condición. Ella se separó oficialmente, digamos, se divorció en la República. Luchó siempre por los derechos de la mujer. Siempre. Lo que pasa que, no sé, yo no entiendo muy bien el feminismo de ahora, ¿verdad? Porque no, es verdad, no lo entiendo, pero mi abuela nunca fue feminista en ese extremo. Claro. Pero, por ejemplo, yo qué sé, hacía cosas increíbles por las demás gente. Yo, por ejemplo, de escarcelamiento de gente y sacar a gente de campos de concentración, sobre todo a mujeres. Pero bueno, es que yo no sé cómo lo conseguía, pero ciega y metida en su cuarto y sin tener relaciones más que con un teléfono, en 48 horas le daba la vida a una persona. O sea que sí, eso. Eso y dar cuando ella todavía no había cobrado. Eso a mí me llegó al alma. Todavía no habíamos recibido los derechos de autor o los honorarios de los artículos, que solían recibirse a final de mes, y el día 16 o el día 14 a ella le daba lo mismo. Ella seguía comprando en la tienda, tirábamos como podíamos, pero aquellas mujeres, pues igual se llevaban entonces, qué sé yo, 8 o 10 mil pesetas entre unas y otras, de entonces. De aquel tiempo. De aquel tiempo. Y a lo mejor a veces le decía a Madrina que Lalo se le ha llevado las sandalias el río, a mi hermano el pequeño, que era muy gracioso. Y me decía, pues habrá que comprarle alpargatas. Pues nada, a la tienda por alpargatas. Pero aquellas mujeres tenían el dinero para sobrevivir. Sí.
A ella hubo una época en que la llamaron Concha Espina la Misericordiosa. Pero eso fue, lo que pasa que yo no me acuerdo bien, yo no existía, yo claro. Hubo un señor que le condenaron a muerte, yo creo que era cuando Primo Rivera, con Alfonso XIII. Y entonces Madrina encabezó una carta muy bonita, que no me acuerdo cómo se llamaba el señor, diciendo por la culpa de todos. Era un hombre, no sé lo que había hecho, no había matado a nadie, pero había hecho algo. Y entonces esa carta luego la firmaron Galdós, Valle Inclán, bueno, mucha gente importante. Y se salvó de la pena de muerte. Y entonces hay una cosa muy bonita, pero yo no me acuerdo cómo se llamaba el delincuente aquel, que no le conocía a mi abuela de nada. Ella lo leyó en el periódico y le pareció espantoso que se matase a un señor por haber hecho aquello. O sea que... Muy bien, pues Pues ya muchísimas está. gracias a todos. No, gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Y con... Os esperamos mañana a ver la película. Buenas noches. Buenas noches.